queridos, aquí estamos día 28 de septiembre, emisión nacional del Comercio TV, mi querida Anita. Buenos días. Hola Robert, amigos televidentes, buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes una jornada más de información. Día frío, 5 grados centígrados. Mitad de semana. Sí, mitad de semana, miércoles. Espero que su día sea realmente lleno de buenas cosas. Las horas a vivir sean extraordinarias. Diario El Comercio ha llegado de Anita. En nuestra pantalla lo estamos viendo, la emisión impresa de El Comercio. Los títulos dicen: los rusos huyen de la guerra en auto, en bicicleta o a pie. La madre de María Belén pide vigilar indagación. Los adultos mayores conservan las raíces y la cultura indígena. Y la TRI termina con el arco invicto en su gira por Europa. Los títulos más importantes que tiene el Diario El Comercio en este día. Vamos a contarles que en el Pleno de la Asamblea Nacional decidió conformar una comisión multipartidista o solo de mujeres para investigar el caso de María Belén Bernal. El informe deberá entregarse en un plazo de 30 días. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, acudió a la Asamblea Nacional para contar lo que ocurrió con su hija, pero el legislativo la hizo repetir 3 veces la misma historia. Elizabeth relató lo que ya es público y detalló las presuntas omisiones, encubrimientos o falta de acción de la policía y la fiscalía en el caso, pero también se refirió a otras entidades. Derechos Humanos no estuvo, Defensoría del Pueblo no estuvo. El MIES por la cuestión de mi niño no estuvo y tampoco estuvo el Ministerio de Educación para tratar de ver la reinserción de mi niño a una escuela cuando ya estaba siendo de opinión pública que su madre está desaparecida. Elizabeth insistió en que existieron ciertas acciones que podrían caer en el posible incumplimiento de funciones por parte de varias autoridades y solicitó una veeduría internacional para la investigación de su caso. Yo necesito personas que estén desvinculadas de esta corrupción. Fueron la Comisión de Derechos Humanos, la de Justicia y el Pleno las que escucharon sus demandas. Los asambleístas aseguraron que no politizarían el caso, pero luego de que Elizabeth se fue del Pleno, se debatió por más de 2 horas quién se hace cargo de la investigación. La Comisión de Justicia ya tenía convocada a 17 autoridades para la tarde de este martes y tuvieron que ser canceladas. Hay comisiones especializadas. Tras el dilema, la asambleísta rebelde de Pachacutic, Mireya Pazmiño, hizo una propuesta. Que en esta resolución se conforme una comisión ocasional, que esté conformada por mujeres de todas las bancadas y que seamos independientes, transparentes y veamos los verdaderos responsables de este delito. La comisión multipartidista, que en el plazo de 30 días entregará un informe sobre el caso de María Belén Bernal, está conformada por Ana Herrera de UNES, Yesenia Guamaní de Izquierda Democrática, Mireya Pazmiño de Pachacutic, Mayori Chávez del Partido Social Cristiano, Amado Ortiz, Independiente. Este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional recibirá a las autoridades de Fiscalía, la Policía y el Ministerio del Interior, informó Valeria Navarro. Y el policía Germán Cáceres, parte de los más buscados, él ya está en esta lista tras el femicidio de María Belén Bernal. ¿Cuáles son las rutas que posiblemente toman los prófugos? ¿Cuántos policías trabajan para encontrar a aquellos fugitivos? ¿Existe suficiente personal? ¿Cuántos ciudadanos se han capturado hasta el momento? Una serie de interrogantes que aquí se lo contamos. En la lista de los más buscados ya figura el teniente de policía Germán Cáceres, que fue incluido allí el 26 de septiembre, 14 días después de la desaparición de María Belén Bernal. Su fotografía aparece junto a otros fugitivos acusados de violación y asesinato. Esa lista ha sido difundida en las redes sociales de la policía, pero en la página oficial no existe tal actualización, pues la última se realizó según esta descarga en diciembre del 2021. Cáceres, que es el tercer más buscado, fue incluido luego de un proceso administrativo que se tiene que cumplir. Pero ¿cuántos más buscados hay en total por violencia de género? Existen 8 más buscados nacionales por delito de femicidio,
pero dentro del programa en sí de violencia de género existe un total de 67 más buscados. Conversamos con la policía de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad. Él nos explica por qué es tan fácil escapar por las fronteras del país, pues estas son permeables. Entonces su localización se hace más compleja. A esto se suman los procesos legales de cada nación. Por lo general suelen refugiarse en países de acá en Sudamérica, Perú, Chile, la parte norte, Colombia, Estados Unidos. El programa Más Buscados trabaja en 3 aristas por delitos de ejercicio público de la acción, que abarca asesinato, homicidio, sicariato, narcotráfico, entre otros casos de conmoción nacional, violencia de género, que abarca femicidio y abuso sexual, y delitos de corrupción. ¿Cuántos elementos policiales trabajan en todo ello? Actualmente tenemos un contingente de 52 servidores policiales predispuestos para realizar este tipo de investigaciones de estas personas. Eso no quiere decir, aseguran desde la policía, que eso significa una baja productividad. Al contrario, hacen todo lo posible. En 2021 capturaron a 18 más buscados por violencia de género y en 2022 a 20. Pero tomemos un ejemplo. Slendy Cifuentes, tras un largo proceso legal en Ecuador y luego de que el asesino de su hermana de nacionalidad venezolana la haya matado en 2006 en Quito, para después refugiarse en su país. Ella mismo lo localizó por Facebook y luego de 10 años lograron su extradición. Hoy cumple 25 años de cárcel en La Tacunga. Este hombre ya había jugado a menos del mes de lo que había cometido el asesinato de mi hermana. Él había salido vía terrestre para Colombia. Ella más que nadie conoce el duro camino de una espera por justicia. Cuando se hace desde las instituciones, lo posible aseguran por localizarlos, hasta que aparezcan, aunque para eso pasen meses o años. Informó Marilyn Jaramillo. El presidente Guillermo Lasso anunció un paquete de medidas para combatir la violencia contra las mujeres, parte de la propuesta de crear unidades especiales en todas las entidades públicas que serán financiadas con una especie de pacto fiscal. Acompañado de su esposa María de Lourdes Alcibar y del equipo de mujeres que colaboran en su mandato, se presentó el presidente Guillermo Lasso en Carondelet para anunciar nuevas acciones en contra de la violencia contra la mujer. Vamos a preparar un paquete de medidas para combatir la violencia contra la mujer en todos los ministerios y entidades del Ejecutivo. Y tendremos una unidad especializada en cada entidad pública. Lo que se concretará mediante decreto ejecutivo a ser firmado en los próximos días. Esta es una enfermedad social agravada después de la pandemia que la debemos afrontar inmediatamente sin perder un segundo más. Y debemos hacerlo unidos, sin permitir el uso político de una causa de tanta trascendencia. La defensa de los derechos de la mujer no puede ser politizada. El jefe de Estado sacando números para financiar su propuesta. No puede haber una aplicación eficiente de la ley si no existe un presupuesto económico para poder llevar adelante la aplicación de la ley. Como presidente me comprometo a hacer el análisis necesario y llevar a cabo una suerte de pacto fiscal para la aplicación de la ley y del plan de lucha contra la violencia contra la mujer. Acto seguido presenciaron el cambio de guardia en la Plaza de la Independencia, informó Héctor Romero. Y los femicidios dejan a cientos de niñas y niños en la orfandad. Ante ello se presentó en la Asamblea un proyecto de ley de contención, acompañamiento y reparación de las familias. Hace exactamente 6 años mi hija fue víctima de femicidio de su pareja. Mi hija fue encontrada en una quebrada. Mi hija dejó un hijo de 9 años que está bajo mi cargo. Según cifras de la sociedad civil, cerca de 1.250 mujeres han sido víctimas de femicidio en el Ecuador en los últimos 8 años, dejando alrededor de 1.400 hijas e hijos en la orfandad.
Son las abuelas, las tías, hermanas, que en muchos casos se han hecho cargo de los menores. Las reparaciones económicas que dictan los jueces a los criminales, en su mayoría, no llegan. No se pueden dictar sentencias con una reparación económica a los femicidas donde jamás se las va a ver, porque los femicidas están presos. Ante esta cruda realidad, la asambleísta Dayana Pazley presentó el proyecto de ley de contención, acompañamiento y reparación para las familias de las víctimas de femicidio, en donde se propone lo siguiente. Se obliga a la autoridad competente, la DINASED, que todos los casos de desaparición y de muertes violentas de mujeres sean investigados como presunto femicidio. Además, que se eleve a ley nacional el decreto que establece el bono para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por femicidio. Pero además advierte que los fondos de bonos para niños en orfandad no se estarían ejecutando. Es inaudito que la autoridad a cargo, el MIES, nos indique que en el año 2019 de los $242.000 de presupuesto asignado para este bono, tan solo se hayan utilizado 11.000. Y en el año 2020, de 249.000, tan solo se haya ejecutado alrededor de $26.000. Esto significa que presupuesto sí existe, hace falta ejecución. Organizaciones solicitaron al presidente de la Asamblea que se atienda este proyecto de ley de manera prioritaria. Informó Valeria Navarro. Momento de una pausa, amigos televidentes. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando. Alex Bravo, el exgerente de Petroecuador, obtiene su prelibertad tras 5 años de cárcel. El exfuncionario cumplía 3 sentencias dentro de prisión y hoy se beneficia del régimen semiabierto. En la siguiente nota le contamos de qué se trata. Regresemos al año 2017. Fue aquí cuando la justicia ecuatoriana sentenció por 3 ocasiones al exgerente de Petroecuador, Alex Bravo. La primera era de 5 años por cohecho, 3 años y 4 meses por delincuencia organizada y esa misma pena por enriquecimiento ilícito. En total, todas sus condenas sumaban un poco más de 12 años de cárcel. Sin embargo, en junio de este año se realizó un nuevo cómputo de sus penas y por lo tanto debía cumplir 8 años y 3 meses de prisión, algo que no se cumplió, pues el exgerente de Petroecuador del gobierno de Rafael Correa permaneció poco más de 6 años en la cárcel y salió libre tras acogerse al régimen semiabierto. ¿De qué se trata? Usted puede acceder al régimen semiabierto una vez que cumple el 60% de la pena. Y es que desde el 2 de septiembre pasado, el exgerente de la estatal Petroecuador, Alex Bravo, goza de este beneficio penitenciario de régimen semiabierto, pero con medidas cautelares. Debe presentarse de manera periódica a la cárcel. Es decir, hay una mixtura entre su libertad y el encierro. Eso además que debe residir en un domicilio previamente acordado. También debe colocarse un dispositivo de vigilancia electrónica. No puede salir del país y tiene que informar a las autoridades si va a viajar a otra provincia. Según el experto, si bien este beneficio al exfuncionario es legal, a su consideración no sería del todo ético. No es algo que satisfaga a la conciencia pública, a la conciencia honrada del país. Ahora, desde el punto de vista legal, eso está en la ley y tiene que cumplirse, pues. Esa es una discusión en donde no hay mucho que decir. Alex Bravo es una pieza fundamental en la trama de corrupción que se destapó en Petroecuador. Y es que según investigaciones, cuando él fue gerente estatal, habría recibido alrededor de $12 millones en sobornos. Pese a ello, cumplirá lo que le queda de condena en libertad, informó Ismenia Solórzano. Y con 37 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe referente al paro nacional liderado por movimientos indígenas en junio del 2022. En la resolución se incluyeron disposiciones para efectuar juicios políticos a Luis Lara, ministro de Defensa, Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia, y Patricio Carrillo, ministro o exministro del Interior. La moción fue presentada por la asambleísta de Pachacuti, Mario Ruiz. Sin embargo, 43 asambleístas de los bloques del oficialismo, Social Cristiano e Izquierda Democrática se mantuvieron al margen del debate.
Y el gobierno nacional descartó la posibilidad de crear un fondo para la reparación integral de los indígenas afectados en las manifestaciones del 2019 y este año. Esto cuando solo faltan 15 días para que las mesas técnicas instaladas con el sector indígena culminen su trabajo. Optimista se muestra el gobierno nacional como hasta el momento se han venido desarrollando los diálogos con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, lo que ha dejado 54 acuerdos. La Mesa de Banca Pública y Privada cuenta con 6 acuerdos, la Mesa de Control de Precios con 5 acuerdos, la Mesa de Fomento Productivo con 20 acuerdos, la Mesa de Energía y Recursos Naturales con 10 acuerdos y la Mesa de Derechos Colectivos, que todavía se encuentra abierta, con 14 acuerdos. Hasta el 30 de este mes se pretende concretar consensos en focalización de combustibles, derechos colectivos, seguridad, justicia y derechos, acceso a salud, empleo y derechos laborales, como educación superior. Después del 12 de octubre, ¿qué? Este ejercicio no puede detenerse. Este ejercicio tiene que continuar. Siempre con ese enfoque social, con el enfoque de la ayuda. La mesa de focalización de combustibles fue la primera en instalarse, pero al parecer será la última en cerrarse, en donde para la CONAIE estaría en luz roja. Hay un retroceso, que habíamos avanzado en algunos puntos importantes, pero en la última reunión realmente hay retrocesos donde habíamos solicitado que si hay los subsidios para unos, debe garantizar para los pequeños. No hay retroceso en ese aspecto. Lamento que el señor Isa lo mencione de esa manera. Él no ha estado presente en la comisión técnica, ha tenido un representante, quizás su representante no le envía la información correcta. Leonidas Isa, presidente de la CONAIE, argumentó que el sector atunero, camaronero y flota de pesca grande se beneficia con alrededor de $600 millones al año por concepto de subsidio. En otro punto, desde el régimen se cerró la posibilidad de crear un fondo de reparación integral para los indígenas afectados en las protestas del 2019 y pasado junio. En el momento en que entramos en esa dinámica es un poco complicado porque, como usted bien señala, muchas personas que fueron perjudicadas en los 18 días en diferentes estamentos de la sociedad podrían con derecho solicitar la creación de un fondo para poder ser resarcidos. Aceptando lo resuelto por una jueza de Latacunga sobre la detención de Isa. Se declaró la nulidad del procedimiento, pero no la nulidad del proceso, que son dos cosas distintas. Este es el panorama a 15 días que culminan las mesas de diálogo, informó Héctor Romero. De manera inmediata se dará trámite al proceso para designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Las instituciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Constitucional han aceptado que ahora existen reglas claras para cumplir tal efecto. Emitida la sentencia de la Corte Constitucional que ordena de forma inmediata la activación del mecanismo de selección para la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, aseguró que el trámite para cumplir con ellos será tratado con celeridad. Ahora la sentencia nos deja muy claro cuál es el panorama sobre el cual el Consejo de Participación Ciudadana debe actuar de aquí en adelante. Primero, tenemos que esperar una notificación por parte del presidente del Consejo de la Judicatura para iniciar el procedimiento de designación de la autoridad que va a ejercer como presidente del Consejo de la Judicatura. Luego de esto, como segundo paso, tenemos que solicitar una terna al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Es así que el fallo ha dado lugar a que desde la propia Judicatura se acate como una prioridad la designación de un nuevo presidente. Frente a una decisión de un juez, mucho más del máximo organismo de orden constitucional, como hombre de derecho, como abogado, como docente, como autoridad, yo acojo como siempre lo he hecho. Cumpliré, como dice la sentencia, enviar inmediatamente al Consejo de Participación Ciudadana la activación para el mecanismo de selección o requerimiento de la terna que corresponde a fin de que se designe al vocal que presidirá definitivamente el Consejo de la Judicatura. Fausto Murillo continuará al frente del Consejo de la Judicatura hasta que el proceso de designación para el nuevo titular de dicha institución culmine. Creo que tanto el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación y la Corte Nacional de Justicia debemos atenernos al texto de la sentencia, ni más ni menos.
En torno al proceso de selección, la Corte Nacional de Justicia tendrá que enviar una terna misma que deberá ser solicitada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en máximo 5 días. Así lo ordena la sentencia emitida por la Corte Constitucional. Informó Javier Rosero. Y el Consejo Nacional Electoral aceptó la resolución emitida por el Tribunal Contencioso Electoral para que emite el documento aceptando que el colectivo Yas Unidos cumplió con el número necesario para firmas y la realización de la consulta popular. En sesión ordinaria número 78, el Consejo Nacional Electoral aprobó la resolución del Tribunal Contencioso Electoral de entregar un documento al colectivo Yas Unidos, aceptando que presentó el número necesario de firmas para realizar una consulta popular sobre la explotación de petróleo en el bloque 43 ITT en el Yasuní. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con 5 votos a favor se aprueba el presente informe. El organismo entregará el documento de cumplimiento del requisito de legitimidad democrática y acepta las siguientes resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Aceptar el informe de auditoría independiente presentado al expresidente del Consejo Nacional Electoral el 6 de noviembre de 2018, a través del cual la Comisión de Auditoría Independiente recomendó certificar que el colectivo Yas Unidos cuenta con la legitimidad democrática. La única observación fue la solicitud de aclaración con respecto a la fecha de la resolución sobre el plazo otorgado al CNE a partir del 5 de septiembre que se ejecutó la orden. La fecha sería el 5 de septiembre de 2022 que se emite la sentencia. El paso siguiente será que el organismo remita la pregunta a la Corte Constitucional para que ésta la revise y determine si se encuentra claramente redactada. Para ello contará con un plazo de 30 días. Remitir el expediente respectivo a la Corte Constitucional del Ecuador con la finalidad de que expida el correspondiente dictamen de constitucionalidad. Con realización de Paola Castillo, informó Marilyn Jaramillo. Vamos a retornar y contarles que... Gracias amigos por acompañarnos en este día miércoles. Líderes de la Transportación Nacional anuncian un plantón pacífico que contará con la participación de diversos sectores sociales. La medida tiene como finalidad rechazar la inseguridad en la que están expuestos los actuales momentos. Jimmy Chuchuca fue secuestrado. Para su liberación exigían el pago de $200.000, pero al no contar con esa cifra, el camino que tomaron sus victimarios fue asesinarlo. Y lo que ha sucedido con Brian Chuchuca, eso fue la gota que derramó el vaso. Representantes de los diversos gremios de transportistas a nivel nacional denuncian su preocupación frente a ese auge delictivo que no da tregua. No podemos seguir más soportando estos actos de inseguridad que nos han puesto en zozobra no solo a los transportistas, sino a toda la población ecuatoriana. El transporte urbano a corto plazo trabajará también hasta las 5 o 6 de la tarde y se retirará. Yo no creo que esto fortalezca la economía del país. El 80% en este momento prácticamente de la transportación está siendo vejado y acosado. Señalan que no solo es un peligro para el transportista, ya que el pasajero también es atacado constantemente mientras se moviliza en estas unidades de transporte público. El número de pasajeros que trasladábamos de un sitio a otro en el urbano era de 500 pasajeros. Hoy estamos por los 300 pasajeros. Subimos con temor, andamos con temor. Igual la delincuencia está cada día peor. ¿Temor en qué momento, si son pasajeros o son personas que suben a delinquir? Pánico ya, porque uno ya no sabe a quién acercarse. Por ese motivo, convocan a un gran plantón nacional a desarrollarse en los próximos días para exigir de las autoridades la pronta ejecución de acciones que permitan vencer sobre la delincuencia. Vamos a reunirnos ya con todas las federaciones a nivel de país y ahí vamos a planificar y ya se les dará a conocer el día que vamos a hacer este plantón nacional. Informó José Morales. Y desde este 1 de octubre, los cascos de los conductores de motocicletas en Guayaquil deberán contar con un sticker con el número de placas del vehículo. Esto se lo hace como medida para luchar contra la delincuencia.
Empezaron los operativos de socialización en distintos puntos de Guayaquil, y es que debido a la ordenanza municipal, ahora los cascos homologados para los conductores de motocicletas deberán llevar un sticker autoadhesivo, el cual muestra el número de placa que tiene el vehículo. La ATM daba los detalles de lo que se tiene que cumplir desde este sábado 1 de octubre. Recordándoles de que tienen que cumplir con lo que establece la ordenanza municipal referente a la ubicación del adhesivo, de la placa del vehículo en el casco homologado, en la parte posterior. Eso es lo que estamos haciendo, porque a partir del 1 de octubre pues ya vamos a aplicar lo que dice la ordenanza. Que habrá sanciones para aquellos que no cuenten con este requisito en los cascos. Bueno, la ordenanza establece que quien incumple esa disposición, pues automáticamente se le establece una sanción económica del 20% del salario básico unificado. Para algunos conductores de motos ya se están adaptando a tener el número de placas en sus respectivos cascos. Unos ya contaban con el sticker. Pues en 10 días están con ese cuento, pero la verdad no estoy bien informada, pero el casco mío sí lo tiene. Correcto. Usted le va a tener que poner entonces. Sí, no, ya lo tiene. Así debe ser estimado, está muy bien. Evitamos la delincuencia con Así es. ¿El suyo ya lo tiene? Claro que sí, los dos. Piloto y piloto. Ahí está. ¿Y la copiloto? También. A ver, déjeme. Sí, también. Otros, en cambio, creen que se deberían aplicar otro tipo de medidas. Usted sabe cómo estamos viviendo ahora, ¿no? Pero no me parece ni mal ni bien. ¿No cree que sea una solución para la delincuencia? No creo que sea la solución, porque las leyes deberían ser para los delincuentes, no para uno. Informó Julio César Saona.